Bueno, primero, más que nada, pedirle disculpas por esta demora que hemos tenido y darles la bienvenida a este nuevo encuentro en el marco del taller Perspectivas en Antropología y Etnografía, en el marco del posgrado en Antropología Social de la Universidad Nacional de Misiones. Estos encuentros que se vienen desarrollando desde el 2015 y de forma permanente son acompañados desde la revista BAI del programa de posgrado en Antropología Social, espacios de interacción que vienen convocando a investigadoras e investigadores a debatir de forma abierta al público sobre temáticas puntuales que las y los pesquisadores vienen labrando en sus trayectorias con sus campos de estudio. En esta ocasión de diálogo y debate, la reunión tiene como invitado a participar al doctor en antropología social Sebastián Aveledo, de la Universidad Nacional de Salta, quien presentará los dueños del ganado, parentesco y sociedad entre los pastores de la Puna de Salta. Doctor, quien es doctor en antropología por la Universidad Nacional de Buenos Aires y docente de la materia de organización social y antropología política de la carrera de antropología de la Universidad Nacional de Salta. Sus temas de investigación se centran en la etnografía y la antropología de las sociedades indígenas de la Puna y el Chaco salteño. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una extensa labor investigativa en áreas clave como la antropología del pastoralismo, el parentesco y el género, la organización sociopolítica de los puneños y los sistemas de ritualidad y religiosidad andina. Asimismo, un eje central de su trabajo, analiza los movimientos campesino-indígenas de resistencia y sus estrategias organizativas frente al avance del extractivismo minero en la región. Luego de esta estrecha presentación, aprovecho para hacer un recordatorio sobre la distribución del Muy bien. tiempo, Ok. que donde contemplamos 30 minutos para el expositor y 15 para la comentarista. Entendemos que muchas veces esas temporalidades no suelen cumplirse a rajatabla, sin embargo les pedimos que se ajusten lo más que puedan y de esa forma no comprometer el poco tiempo restante que tenemos para ser destinados al debate hacia el resto de las personas. Ujú. Bien, quisiera... Sebastián, se está Sí, viendo tu pantalla. Estoy perfecto, estoy viendo. muy contento entonces. Bueno, bueno, lo logré. Ok. Este, bien, gracias por la presentación, Daniel, te agradezco mucho. Bueno, y voy a empezar así, no nos seguimos retrasándonos. Bueno, el trabajo que quiero compartirles se llama Los dueños del ganado, ritual, parentesco y sociedad entre los pastores de la Puna de Salta. ¿Mm? Y bueno, y el trabajo se propone examinar las relaciones sociales que se establecen a través del ganado y que contribuyen a configurar la organización social de los pastores. ¿Mm? La pregunta que orienta este trabajo es qué tipos de vínculos sociales se activan y sostienen alrededor del ganado. Para ello voy a abordar tres propuestas, perdón, tres dimensiones paradigmáticas de las prácticas pastoriles propias de la Puna de Salta. Una es las lógicas que rigen el sistema de propiedad y herencia del ganado. La segunda es aspectos claves de las experiencias cotidianas del trabajo pastoril. Y la tercera, un ritual celebrado para propiciar el bienestar de la fertilidad del ganado. Yo parto de la premisa de que el ganado es un factor vinculante, que otorga fundamento y sentido a la cohesión social de grupos de personas cercanamente emparentadas que no siempre mantienen contactos frecuentes entre sí, es decir, no siempre están viviendo bajo un mismo techo o ni siquiera en la localidad, en el pueblo o en los parajes, gente que también está muy alejada. El contexto del pastoreo en Santa Rosa de los Pastos Grandes. Pastos Grandes es el lugar, si aquí lo estoy señalando, espero que puedan ver la flecha. Es el lugar donde he hecho mi mayor cantidad de trabajo etnográfico, ¿no? Estuve por varios pueblos, pero hace casi 15 años que estoy trabajando en Santa Rosa de los Pastos Grandes, conviviendo en cotidianidad con la gente. ¿Sí? Está ubicada en la porción central de la denominada Puna de Atacama, a más de 4.000 kilómetros, perdón, metros sobre el nivel del mar. Y la localidad posee un pequeño poblado que se emplaza, ahí está, o un pequeño poblado que se emplaza a manera de dos veredas. Como se ve, esta es una foto sacada de arriba de un cerro bastante alto. Y vemos aquí en la parte derecha lo que se llamaría Pueblo de Santa Rosa
y por la parte izquierda lo que se daría a llamar Barrio de Santa Ana. Está habitado por unas 250 personas que conforman unas 50 familias aproximadamente. Es un número que va variando en el tiempo. ¿Mm? Y el pueblo tiene además parajes. Aquí estaría Santa Rosa de los Pastos Grandes, la foto que vimos recién. Y esta es la totalidad de los 16 parajes habitados por familias pastoriles, y cada uno se conforma por una casa principal y tienen puestos de pastoreo. Y hay un conjunto de 9 familias que residen estacionalmente en la vega del pueblo. Las demás no tienen acceso a este pastoreo. Bueno, para hablar un poco de cómo se organiza socialmente esta comunidad. El grupo doméstico o familia, familia es el nombre que le da la gente localmente al grupo doméstico. Es el eje principal de la vida social, desarrolla las actividades de producción, distribución y consumo, también la administración de los bienes que se producen y también se encarga de la reproducción social de sus miembros. Se articula en base a lazos consanguíneos, putativos o no, y también de afinidad. En su desarrollo máximo, este grupo doméstico está integrado por 3 generaciones que pueden tener como cabeza de familia una pareja o una mujer soltera. También los hijos de la pareja o de la mujer soltera y los hijos de las hijas que viven conjuntamente en el hogar. Aquí en este cuadro brevemente les hago un resumen de las familias que pastorean. Son 48 familias más o menos en la actualidad. 25 pastorean, 23 no. Me refiero con el pastorean a que activamente desarrollan actividades con el ganado. Las otras familias están vinculadas y siempre tienen lazos de ayuda y de cooperación con las que pastorean, ¿no? No es que están absolutamente apartadas de la actividad pastoril, pero 25 son las que activamente dirigen los ganados, este, administran el pastoreo. Bien, pueden organizarse alrededor de una pareja, como les dije, o también de una cabeza matrifocal. Es importante este trabajo, se han hecho algunos trabajos ya, otros investigadores, sobre lo que es la matrifocalidad en los Andes y también en la Puna Argentina, ¿verdad? Y lo que tenemos aquí es que pueden observarse también otras formas familiares, nucleares y extensas. Depende del ciclo de desarrollo en el cual se encuentren. Bien. Vamos a hablar, para hablar de los ejes paradigmáticos que les dije anteriormente, vamos a introducirnos en algunos principios básicos de la ideología de parentesco en Santa Rosa de los Pastos Grandes. Lo primero que encontramos es que las relaciones se rigen por un sistema de filiación cognaticio, sí, es decir, que están emparentados, se considera emparentado un ego, tanto por línea materna como por línea paterna, y no hacen distinción entre ninguna de las dos, entre ninguno de los dos lados, es decir, es bilateral. Las alianzas o las uniones, los matrimonios, cuando se dan, son muy raros. También eh, las relaciones sexuales están tabuadas entre hermanos, medios hermanos y primos hermanos, se consideran incestuosas. Y también alcanzan algunos parientes colaterales, como los tíos, los primos terceros o segundos. Eso es algo que va fluctuando. Ahora lo vamos a ver. Es un límite bastante lábil. Pero también incluye algunos afines que entran a la familia. La terminología, casi en su totalidad, coincide con la terminología de parentesco del español. No obstante, también existen importantes distinciones, como la que sucede con la categoría familia, una categoría que nos va a dar un poquitito de dolor de cabeza, porque la utilizan en distintos contextos y para referirse a distintos grupos de personas. En ciertos casos, familia refiere a personas de distintos grupos domésticos, unidos por parientes compartidos, ya no solo un grupo doméstico. Aquí se articula a distintos grupos domésticos que comparten un pariente, que no excede usualmente el segundo o a veces el tercer grado colateral respecto de un ego, e incluye parientes afines también. Los esposos, los cuñados, los yernos y los tíos no consanguíneos también entran a la familia. Ese ego se emparenta con esa gente y se trata como si fuesen familia. Bueno, la familia no constituye un grupo corporativo. Esta familia, ¿no? Ya estamos hablando de esta familia más ampliada, por decirlo de alguna manera. No funciona como una unidad de filiación estable, sino como una categoría relacional, que se activa según fines concretos, como una parentela, ¿sí? Designa un conjunto ambiguo de parientes, como les decía, a veces incluye el tercer grado, a veces no. No constituye un grupo de filiación corporativo, ¿no?
típico de las parentelas. Es discreto, no es discreto, perdón, ni tiene funciones propias y no se organiza en torno a un ancestro focal o común, o sea, no hay nada parecido a un linaje o algo similar, y se asemeja más bien a una parentela, algo que ya les vengo repitiendo, cuya definición parte de un ego, ¿sí? Las parentelas están centradas en un ego. Cada ego tiene una distinta parentela, por eso es la imposibilidad que surge de que se formen linajes a partir de un ego que traza su parentela bilateralmente, ¿sí? Más que un grupo, es una categoría relacional que se activa en contextos específicos con una finalidad concreta o premeditada. A ver. Y hay otra distinción también que es útil que tenemos que tener en cuenta con respecto al parentesco, que es cuando se usa la categoría pariente, no se están refiriendo a lo mismo que nosotros nos referimos con pariente quizá, o lo que tenemos en mente con un pariente. Pariente tiene un alcance mucho más amplio, es una categoría más amplia, puede abarcar a casi todo el pueblo de Pastos Grandes, esos dichos típicos de pueblos pequeños, de aldeas pequeñas, aquí somos todos parientes. Y a veces se aproxima a la categoría de conocido o venido. Suele decir la gente, ¿ese quién es? Cuando uno le preguntan y te dicen, es un pariente, un conocido, un vecino". Pero la familia es una categoría más restringida. Esta familia extensa, ampliada, de la que estoy hablando ahora, remite a parentescos con vínculos más cercanos, esto que les decía hasta el segundo grado de parentesco, y marca una pertenencia más estrecha. Si todos somos parientes, no todos son familia. Bien. A ver la próxima. Bien, para terminar con estas distinciones con respecto al parentesco, lo que surge a partir de esta división entre familia, los parientes más cercanos, y parientes más lejanos, es una parentela bipartida. Es un concepto que tomo de Isfeld, ¿no? Cuando hablaba del Ailiu y veía lo que era Ailiu y Caru Ailiu. Aquí queda bien trazada una división entre quienes pertenecen a la familia y quienes no. Bueno, bien trazada no, porque como les decía, el criterio es bastante lábil y flexible, ¿sí? Esta parentela no solo regula el matrimonio, sino que también regula derechos y deberes entre los cognados de un ego, y la bilateralidad tiene importancia práctica en la asignación de ganado, que es lo próximo que vamos a ver, y en la organización de redes de ayuda mutua. En momentos relevantes, la parentela se puede activar y aflorar como un grupo efectivo para organizar rituales, trabajos con el ganado, u otras cosas como rodeos de burros, etcétera. Bien, este es el primer eje paradigmático que quería introducir, la adquisición de animales y la composición del ganado familiar. Aquí conviven simultáneamente tanto derechos individuales como familiares, ¿sí? Y la asignación de ganado sigue principios bilaterales, o sea que una madre puede darle ganado a un hijo o a una hija, y un padre también puede hacer lo mismo, ¿no? No sigue criterios bilineales, ni tampoco criterios lineales, ni bilineales ni lineales, es bilateral. Cuando alguien nace, durante ciertas instancias rituales significativas, como puede ser el bautismo, el rutichico, que es el padrinazgo por corte de pelo, incluso cuando se le cortan las uñas, igual eso ya no se sigue haciendo, pero me lo han mencionado, se le entregan, se nombran. Nombrar es entregar, ¿sí? Animales que son preservados dentro del rebaño familiar. Se nombran también animales para probar la suerte de una persona. La suerte es el potencial reproductivo que tiene una persona con respecto a su ganado. Entonces se le dan animales a algunas personas para probar qué tanto se reproducen esos animales bajo su tutela o bajo su propiedad. Pero es figurada, ¿m? No es plena, digamos, como por ejemplo se le puede dar también animales a un antropólogo. Yo tengo varios animales para probar la suerte. Y al parecer no tengo suerte con las ovejas, sí tengo suerte con las cabras y las llamas. Ah, algo que no había dicho. Estos pastores crían tanto llamas como cabras y ovejas. La costumbre indica que tienen derecho a retirar todos los animales que les fueron efectivamente asignados una vez llegada a la adultez, ya se quieran mudar de casa o hayan formado una pareja, junto con las crías que incrementaron el patrimonio. Y a esto se le suma también la herencia. La herencia es una herencia en vida, es una porción de ganado que los padres le dan a sus hijos en determinados momentos, cuando llega la adultez y principalmente cuando se separan y quieren formar un hogar propio con la propia hacienda. La hacienda es el ganado, ¿sí? Es el modo común de llamarle al ganado en todo el noroeste argentino.
Y los propietarios individuales siempre conservan sus derechos. Vayan a donde vayan, estén donde estén, hayan abandonado la ganadería o prosigan, siempre tienen sus derechos sobre el ganado. Bien, las relaciones establecidas a partir de la propiedad del ganado pueden apreciarse en un sentido sociológico, como lo vemos viendo, ¿no? Lo vemos viendo que en realidad lo que se está haciendo es traerle ganado a gente que pertenece a su propia unidad doméstica y con las cuales tiene vínculos de parentesco. Y a través de los animales se crean vínculos, ¿m? Bueno, estos que yo les estoy diciendo, y la propiedad individual se mantiene incluso dentro de la hacienda común. Bien, este es el otro eje paradigmático que les quiero yo comentar, que tiene que ver con la rutina diaria del pastoreo. Por supuesto, una rutina diaria de pastoreo es extremadamente compleja de describirla, ¿no? Tiene que ver con cuando una mujer se levanta, que son las encargadas del ganado principalmente, son apoyadas por hombres, pero en general las mujeres son las pastoras, se levantan a la madrugada y comienza la rutina, este, revisando los animales, viendo cómo están, viendo si han parido, viendo si se han lastimado, si están atrasados. Atrasados quiere decir desnutridos o mal alimentados. Y bueno, y en este momento es cuando se reúne la familia en el corral. En este momento de controlar a los animales y supervisar su estado de salud, repasan en voz alta los nombres de los animales, ¿no? Algunos tienen apodos, algunos tienen nombres, a otros se los describe por sus características, si son mochos, no sé, si están rengos, si son overos. Y se suele mencionar para identificarlos a sus dueños particulares. Esto ocurre mucho. He estado en muchísimas madrugadas viendo el ganado y viendo cómo la gente dice, esta cabrita que es de Don Constancio, esta cabrita que es bueno, determinadas personas, Goyita, a estas llamas que son de tu compadre. Bueno, siempre están refiriéndose a los dueños particulares del ganado. Y durante la cena, cuando una pastora o un pastor vuelve de una jornada de pastoreo, que duran aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta que se pone el sol, en la cocina o en la casa, alrededor del fueguero, se platica sobre cómo fue esa jornada. Y el tema del ganado, por supuesto, ocupa un lugar central. A todos les interesa saber cómo están los animales, si andan andariegos, si se los identifica mencionando también a sus dueños, ¿no? Y se les advierte también a los propietarios que están ahí en la familia, esto lo he visto mucho, de que si sus animales se ponen mañosos, se van de la tropa o demás, los van a acabar, quiere decir que los van a sacrificar. Bien, en esta foto tenemos tres generaciones de mujeres eh, cerciorándose de que el ganado esté bien y dándole, amamantando a los chivitos, ¿no? Digo tres, acá se ve una, otra, porque esta es la tercera. Esta mujer, bien chiquitita, ya está aprendiendo sobre los nombres de los animales, de quién son, mientras le da de mamar con su mamaderita. Desde muy chiquitita conoce todos los pormenores de la crianza del ganado. Esto es lo que ocurre cuando estamos viendo un ganado. Yo quiero leerles brevemente lo que a mí me había sucedido. Bueno, mejor se los voy a contar. Yo estaba, cuando me di cuenta de que sucedía esto, eh, estaba con una comadre, doña Ricarda, y estábamos sentados en un cerrito y mientras veíamos a todo el ganado que se iba yendo a pastear. Entonces me decía, ¿ves aquella cabrita? Bueno, esa es de tu compadre. ¿Ves aquellas llamas de allá? Bueno, esas son de doña Eleuteria. Ah, y esas cabras que se están apartando para allá son de la niña era una chica, ¿no? Y lo que yo me di cuenta en ese momento, que lo que estaba mirando es algo parecido a esto, ¿no? Está viendo una genealogía de parentesco al momento que me estaba describiendo qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Me decía que bueno, que estaba apreciando su hacienda como si estuviese contemplando una red de animales asignados a personas que conforman una genealogía de parentesco. Yo no sé si pueden difuminar bien las líneas, ¿no? Por eso le puse colores, pero es cuando una hacienda está compuesta por 60 ovejas, 80 cabras y 28 llamas, y uno pregunta de quiénes son estos animales, algo que es muy poco común que en la puna les digan quiénes son los verdaderos dueños, se considera que es mala suerte, o incluso tienen algunos que otros imaginarios alrededor de eso, pero con confianza uno puede lograr esto. Y aquí lo que encuentro es que, por ejemplo, si tomo CD, ¿no?
Voy a este cuadro y me fijo que CD tiene 2 ovejas, 15 cabras y 3 llamas. ¿Sí? El ganado mismo, al verlo, es ver una genealogía de parentesco, ¿sí? Es ver una familia extensa. El gráfico hace visible que que la hacienda común constituye una red de propiedad individual que está superpuesta a una red de parentesco entre familiares cercanos, lo cual persiste incluso cuando sus propietarios ya no forman parte del grupo doméstico o de la familia, como les venía diciendo. Bien, y el último eje paradigmático tiene que ver con el momento ritual de la señalada del ganado. La señalada del ganado es el ritual, digamos, por antonomasia, es el más importante que tienen los pastores de todos los Andes, ¿no? Se hace en muchos lugares y se llama de distintas maneras. Consiste en esencia en la celebración en la que se honra y se marca el ganado. Bueno, acá puse marca, pero en rigor marca no es la palabra, ¿no? Porque esto alude al hierro caliente marcando al animal y está muy lejano de eso, ¿no? Lo que se hace es ponerles flores en las orejas, cortarles un tajo de la oreja para marcarlo y adornarlos con chimpos, que son hilos de lana que se atan en en su pelaje, ¿no? Porque se marca, perdón, porque se señala, eh, perdón, porque se señala, no, porque se les pone flores a las 3 especies de animales, ¿sí? Bueno, los rituales tienen un carácter tanto familiar como individual, reúnen a los miembros del grupo doméstico y a familiares y a parientes cercanos, ¿no? A estos familiares, esta familia extensa. Aquí ya aparecen aquellos hijos que se fueron a formar otra familia, aquellos hermanos de los criadores de ganado que se fueron quizá a algún pueblo o a la ciudad de Salta mismo. En este ritual concurre la gente también porque tiene que venir en términos morales, no solamente en términos económicos o en términos de hacerse cargo de su ganado. Hay ahí un deber moral de estar en las señaladas y la gente deja todo y va a las señaladas, ¿sí? Pero también concurre gente ajena al grupo doméstico, por su cercanía afectiva o porque se solicita explícitamente su ayuda. A eso se lo llama los invitados. Y bien, como les dije, este ritual tenían que venir todos los dueños del ganado, ¿sí? Aun cuando ya no resían en la localidad. Aquí lo que tenemos que en el momento ritual también es un ritual muy largo, muy extenso. La foto de esta señalada justamente fue sacada en una señalada que duró 3 días. No estábamos hablando de muchas llamas. Bueno, muchas llamas para lo que es la localidad de Pastos Grandes, ¿no? Porque por ahí para otros lugares tienen muchos más animales. Y bueno, en este momento ritual se marca el ganado, como les digo, y también se agradece a la Pachamama con ofrendas y se hacen rogativas dirigidas a lograr el multiplico, o sea, la reproducción del ganado. Justamente en esta foto está el grupo de los hermanos, diríamos en antropología de parentesco, los siblings, ¿no? Que son los dueños del ganado. Cuando se suelta a los animales, luego de haber hecho la labor, ¿no? de la señalada, ¿sí? Hay muchas cosas para charlar sobre las señaladas en sí mismo, que por ahí las podemos conversar después. Pero cuando se suelta a los animales, todos corren hacia atrás, ondean, toman ondas. ¿Sí? Acá hay una mujer que tiene no, no se ve la onda, pero la tenía hacia adelante. Ondean tierra, ondean piedras, y luego el grupo de los siblings, de los hermanos, los mayores, los que son los dueños del ganado, se posan, se arrodillan y íntimamente pronuncian oraciones o ruegos o lo que sea. Sinceramente es algo que no corresponde siquiera ni preguntar, pero la foto es bastante elocuente. Bueno, y finalmente en una señalada se hace un juego que se llama la sorreada y que dramatiza y expresa simbólicamente, dentro del espacio sagrado del corral, la separación entre la familia y los dueños del rebaño, porque se sacrifica al animal y al animal los invitados tiran para sacarlo del corral, mientras que la familia tira para que quede dentro del corral. Es exactamente una dramatización, ¿no? De que la familia queriendo tener su animal dentro de su casa, ya que el corral es la casa del ganado, y los invitados queriendo sacarlos por fuera, ¿no? Finalmente, como es un juego, no pasa nada, nadie se queda con el animal ni nada, el animal es trozado y se comparte. ¿M? Bueno, a su vez las señaladas, perdón, en las señaladas es necesario que estén presentes todos los propietarios individuales y es un aspecto que remite a un sentido social
que el ritual retiene en sí mismo, que consiste en reintegrar a un grupo de personas que mantienen vínculos de parentesco, afinidad y amistad cercanos. Y aquí vuelvo, perdón, a mostrarles lo que ocurre si en una señalada, yo tengo varias de estas genealogías, bueno, no tantas, porque cuesta mucho que de nuevo obtener el tema de quiénes son los dueños y quiénes no, y más cuando no están presentes, ¿no? Estas personas. Un informante clave o dos informantes claves pueden ayudar a remontar esta genealogía, pero lo importante fue que esto hacerlo en las señaladas, ¿no? Aquí tenemos 226 llamas asignadas a distintas personas. Las que están bordeadas en rojo ya no están viviendo en pastos grandes, ya se han ido del lugar, sin embargo están ahí y sus animales siguen perteneciendo a ellos. Estas personas que no están vinculadas con ningún animal son los invitados. Este que dice SA soy yo, Sebastián Aveledo. Y como vemos aquí, si tomamos de nuevo a esta persona, por ejemplo, FM, que ya no vive en el lugar, y la buscamos aquí, tiene 15 llamas, ¿no? Está asignada su línea aquí, con las 15 llamas. Bien, detrás del rebaño se despliega una trama amplia de vínculos, como lo podemos ver, familiares, que no siempre resulta visible en la vida cotidiana. No es tan fácil de ver esto, ¿no? Si uno no lo organiza en una genealogía. La señalada convoca a los propietarios individuales y reactualiza una red de parentesco que en muchos casos se encuentra dispersa entre parajes, pueblos y también en la ciudad. Bien, y para ir terminando, una especie de pequeña recopilación de los ejes paradigmáticos para pensar la hacienda como soporte material y simbólico de las relaciones de parentesco. Aquí la propiedad y herencia del ganado. Tenemos que la asignación de animales sigue un proceso bilateral, se hace desde etapas tempranas de la vida, se reciben animales, perdón. Así se forman rebaños familiares con múltiples dueños particulares. En la experiencia misma de Ay, perdón. En la experiencia misma de la propiedad y herencia del ganado, lo que tenemos es que siempre se conservan eh, los animales de la hacienda, siempre tienen los dueños, ¿no? Siempre se conserva esta relación de dueños, nunca se extingue, ¿sí? En la experiencia cotidiana del pastoreo, en la rutina diaria, en el corral y en los puestos, los animales son identificados por sus propietarios. La hacienda aparece así como una red de asignaciones y parentesco visible en la práctica cotidiana. ¿Mm? Y al detenernos aquí, a rastrear cómo se ha ido dando la formación de una hacienda familiar, el camino conduce a los primeros episodios de la vida de una persona, que son estos de aquí. ¿M? Y en el ritual de la señalada, lo que tenemos es que en la señalada se espera que la presencia de todos los dueños de los animales que compongan la hacienda se haga efectiva, y el ritual reúne y reafirma vínculos de parentesco y afinidad, y también de amistad. ¿M? Y bueno, las reflexiones finales sobre esto no las vamos a leer quizá todas, pero bueno, en un pueblo donde la ocupación ganadera estructura el modo de vida aún, como lo estamos viendo, el ganado no puede reducirse a un recurso económico. Las reglas de propiedad, la asignación bilateral y el manejo cotidiano de la hacienda configuran un soporte material y simbólico en torno al cual se articulan, se reafirman relaciones de parentesco que acompañan las trayectorias de las personas y las historias individuales. Lo que tenemos aquí es que el ganado constituye esto, un soporte material y simbólico, que, en tanto factor vinculante, da marco, fundamento y sostén a la cohesión social de grupos de parentesco extendidos en el tiempo. En el entretejido de estas instancias, la propiedad compartida del ganado genera efectos de comunalización, entiendo yo, entre parientes y afirma la cohesión social de la familia y la parentela, incluso en un escenario en el que el pastoralismo parece perder vigencia frente al extractivismo minero y otras dinámicas contemporáneas que introducen fuerzas centrífugas sobre las tramas locales de parentesco. Pero bueno, aún así el ganado continúa siendo un eje articulador de la vida social, al menos de la sociedad pastorandreña. Bueno, eso es todo. Bien, muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Ahora pasaremos a los comentarios, una breve presentación. Los comentarios estarán a cargo de la doctora Lucila Bugallo, quien es investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones, Tecnología
y Desarrollo Social para el NOA, de la Universidad Nacional de Jujuy, CONICET, y del Instituto Interdisciplinario de Tilcara, Facultad de Filosofía y Letras, donde también participa en programa de posgrado. Docente de la carrera de Historia y de Antropología de la Universidad Nacional de Jujuy. Desde 1998 desarrolla su trabajo en áreas rurales de la Puna jujeña. Sus temas de sus investigaciones tratan sobre economía doméstica, rituales productivos, concepciones puneñas de religiosidad y sacralidad y la relación entre seres humanos y no humanos. Eh, Doy eh, palabra a Lucina. Bueno, gracias Daniel por la presentación. Muchas gracias Sebastián por este trabajo. Bueno, como yo lo leí, entonces iba siguiendo todo esto con... bueno, la verdad que me encantó leer el trabajo. Primero, lo primero que quiero decir que tiene que ver con vos y no con vos, digamos, es la importancia de los trabajos sobre pastores, ¿no? Son cada vez menos comunes los trabajos de campo bueno, en áreas rurales con pastores, y me parecen fundamentales para entender esta sociedad y siguen teniendo mucha importancia los animales. Y también me alegró mucho ver todas estas relaciones que siguen ocurriendo. Me preguntaba cuando leía si todo esto era presente, porque también su trabajo de campo lleva muchos años, ya podríamos decir casi 2 décadas, ¿no? Según entiendo. Entonces, es difícil esto cuando uno hace trabajos de hace mucho tiempo, hay cosas que también van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, pero vos hiciste la precisión al presentar ahora y dijiste, bueno, esto ya no se hace, hasta que entiendo que muchos de los otros elementos sí continúan, y eso la verdad que me generó una gran emoción. Bueno, eh, acá aparecen estas relaciones sociales, ¿no? Que se construyen, se desarrollan, se despliegan, se activan a través del ganado, pero en realidad diríamos junto al ganado, ¿no? Son como relaciones que están como entrelazadas, como si fuera algo torsionado, ¿no? En esos entramados que se van construyendo, ¿no? Y bueno, por mi parte, hace mucho tiempo que me intereso en la relación bueno, de los pastores de la Puna con sus ganados. He ido conociendo muchas familias que luego, en fin, familias que dejaron de estar en la Puna, ganados que ya no están. Bueno, todo esto, ¿no? Que vamos viviendo junto a la gente cuando hacemos trabajo de campo durante muchos años. Claro que después de vivir un año ahí, ya nunca más fue vivir un año, pero uno vuelve reiteradamente en muchas ocasiones y entonces va siguiendo el hilo de lo que va ocurriendo. Y me interesé en muchos aspectos de estas relaciones, pero esto que vos planteás es diferente. Yo esto no lo trabajé, me pareció muy fascinante de ver todas estas relaciones humanas que se dan a través de la relación con cada animal. O sea, esta relación con cada animal va generando todas estas relaciones sociales, ¿no? Y como una trama que también expusiste. Ahora, lo que hay que decir, que vos lo dijiste al pasar, pero yo lo quiero subrayar, es que para lograr una propuesta, un desarrollo y una presentación de evidencias de este tipo, Sebastián ha hecho un trabajo muy minucioso y muy difícil de lograr. Porque si bien con confianza, como él dijo, bueno, reconstruir estas genealogías es muy difícil, porque también las situaciones de señalada no son fáciles para estar hablando de... Entonces, uno tiene que estar pescando cada cosita así, es como un trabajo casi de un artesano, así de mucha calidad. La verdad que te felicito por esto, porque yo nunca Gracias. lo había visto realmente con este detalle o sea, sí, por supuesto, redes de parientes vinculadas con pastoreo desde ya, pero no este detalle de quién son los animales en una tropa, y luego cuáles son las redes de parentesco que están participando en la señalada y ese vínculo con los animales. Me pareció fabuloso. Casi que uno diría, ¿cómo etnografiar algo así? O sea, es, em, y cómo lo graficás en estos gráficos que desarrollás es magnífico, la verdad que es magnífico. Es algo muy relevante, me parece un gran aporte. Luego, esto que presentás antes de ir a los 3 ejes, toda esta discusión sobre los conceptos es buenísima también por toda esta polisemia del término familia y entender bien qué Ujú. es familia y qué es pariente. También casi podríamos pensar en el término del equívoco, ¿no? En cuanto a lo que pensamos sobre qué es una familia, ¿no? Y acá familias son cosas muy distintas, ¿no? Y me Ujú. parece muy bueno utilizar esta categoría local y no caer en esta repetición que yo lo he hecho bastante de hablar de las unidades domésticas, ¿no? Y tomar las categorías.
locales. Bueno, así que luego de presentar todo esto, toda esta, discusión conceptual, los objetivos, entonces Sebastián pasa a los tres ejes, que él ya los presentó claramente, así que no es que, pero voy a ir haciendo algunos puntos, sobre todo para el primer eje, bueno, porque por el tema del tiempo, de no detenerme tanto, bueno, demorarme. Eh, entonces, un rebaño está constituido de animales de diferentes dueños. Y es cómo se liga una persona y un animal, ¿no? O sea, cómo se va generando, ¿no? Y cómo se va conformando, porque un rebaño se va conformando en el tiempo, entonces se va construyendo, ¿no? Entonces, este proceso de formación del ganado familiar me parece que está muy bien presentado en el trabajo y también aparece en el trabajo cómo se inicia una nueva tropa, porque son dos cosas distintas. Algo es como una tropa se va desarrollando en el tiempo y también otra cosa es cómo inicia una tropa con estos animales heredados en vida, ¿no? Como bien explicó Sebastián. Y esto supone una trama que conjuga tiempo y espacio, porque acá hay tiempos, o sea, esto es en el tiempo, pero a la vez hay espacios, porque la gente se lleva animales para otros lugares, entonces se conectan lugares y tiempos en relación a este proceso de formación de tropas o de hacienda. Y es tan fabuloso ver todo lo que está ahí cuando uno ve una señora, un señor, porque hay pastores, hay pastoras con su hacienda, o dos pastores, en fin, y pensar todo esto que plantea Sebastián, que no es muy difícil de vislumbrarlo, ¿no? Entonces, todo eso que está ahí como una red, que está sosteniendo, que está ahí como, que él lo grafica, entonces se nos aparece claramente, pero es algo que ni nos imaginamos la complejidad que tiene toda esa tropa. En estos procesos de formación y de inicio de las tropas, también está cuando se termina y se dice acabar la tropa. Vos mencionaste acabar como acabar estos animales mañeros, tu animal lo voy a acabar, o estas ovejas ya te las voy a acabar porque no hacen caso. Bueno. Pero después esto que dicen las abuelas cuando ellas ya van a terminar, y eso es algo que yo hace años digo, quisiera poder abordarlo, trabajarlo, y no he logrado ver la manera porque se acaban las tropas y todo es muy impresionante lo que ocurre en ese momento. Me tocó una vez encontrarme con una abuela que llegué a visitarla, estaba esperando el camión que se iba a llevar a todas sus ovejas. Es algo como, Mm. casi como que termina, bueno, sí, se cierra un ciclo muy importante. Em, entonces, ¿cómo es la relación de una persona con un animal? O no con un animal, sino con la línea que ese animal abre, ¿no? Porque cuando empieza una relación con un animal, con una hembra, después ese animal hembra va a tener va a ir generando una línea animal, ¿no? Y acá entonces Sebastián trae el concepto de suerte, que es un concepto central que creo que tenemos que seguir pensándolo y debatiéndolo para los Andes, porque es un concepto que- económico, pero también yo diría casi metafísico, ¿no? Entonces me Mm. parece un concepto. Y bueno, él plantea que hay un potencial reproductivo ligado al crecimiento, ¿no? Del ganado, y que ese potencial reproductivo es como la suerte, y para él esa suerte está en la persona, ¿no? Y eso es lo que se prueba, ¿no? Como él dice, le han dado animales, o sea, y hay animales que se nombran en diferentes rituales para ir nombrando, o sea, para ir vinculando personas con animales, pero hay otros que se nombran para probar suerte. Yo eso no lo conocía, acá se Mm. nombran animales y eso también es probar la suerte, ¿sí? Entonces se nombra y si no ve que no se reproducen las ovejas, ya se le va a nombrar otros animales, algo así, ¿no? Como que no es que hay dos maneras de entregar animales, ¿no? Y yo digo, en realidad, más que si el potencial reproductivo está en la persona, ¿sí? Y entonces esa persona se lo va como a brindar al animal, yo digo que pienso que está en la relación, ¿no? Porque las personas tienen suerte, no tienen suerte en todos, tienen suerte para ciertos animales y con esos animales. Entonces, parece que es la relación que tiene esa suerte. Ujú. De hecho, acá decían, y todavía me lo ha dicho, no sé, ¿no? Hace unos años, yo te vendo el animal, pero no te vendo mi suerte, ¿no? Cuando vendían animales, ¿no? Entonces, no te vendo mi suerte, como diciendo, la suerte no te la puedes llevar. Pero ahí uno dice, entonces es de la persona, pero parecería que al estar llevándose un animal que se crió, que nació a través de esa relación de la suerte, como que eso no se... entonces, bueno, le sacaban unos mechones de lana que se guardaban, toda una serie de prácticas para retener, ¿no? Bueno.
Y también esto, bueno, vos explicás claramente por todo lo... Bueno, también el trabajo tiene un gran conocimiento sobre los sistemas de parentesco, eso me olvidé de decirlo. Entonces vos decís, bueno, acá no hay linajes, hay parentelas, está clarísimo, pero también podemos considerar como parentelas humanas y parentelas animales que se van Mm, entrelazando, ¿no? Sus historias. Em, Hay trabajos recuerdo el de Juan de Ollapita de Nizarno, el río de Bellón, río de Canto, mm, donde hablan de estos linajes, ellos hablan de linajes animales y humanos que se van como entrelazando, como trenzando, podemos decir. Em, eh, Y además los pastores tienen un conocimiento sobre las parentelas animales. Ellos pueden mm, decir, esta es hija, esta es nieta, esta es sobrina de esta. Conocen la parentela de los animales de una manera que es muy impresionante. Y además las llamas, eso no es así con las ovejas y las cabras, pero las llamas pueden haber hasta 3 generaciones de hijas que van con la madre y que duermen con la madre. Entonces, eso también es como que tienen grupos de parentesco que son reconocidos y son, o sea, muy bien conocidos por los criadores humanos. Este tema de nombrar, de generar ese vínculo, no era solo entre animales criados por los pastores con los humanos, sino que también, y esto me lo nombraron, yo nunca lo vi en una señalada, pero me lo nombraron familias de 2 lugares distintos, de regiones distintas de la Puna de Jujuy, que se nombraban, por ejemplo, ovejas, o corderos, mejor dicho, para el zorro, ¿sí? Entonces, esto de sí. nombrarle un animal al zorro, digo, acá también se incluyen otros criadores, criadores depredadores, diría yo, que también podemos pensar en esa tensión de que el criador humano también es un criador depredador, ¿no? O sea, es Mm, un criador potencial depredador. Entonces, ¿quiénes van entrando en estas redes de nombrar y cómo se va construyendo esa suerte entre todos esos que están participando, ¿no? Em, Otro punto que me pareció interesantísimo es la cuestión de la propiedad, ¿no? Porque entonces acá tenemos un claro sistema que este animal es de tal, o sea, hay una cuestión de la propiedad, ¿no? Pero esta herencia, que poco a poco entonces tal persona va teniendo unos animales y cuando se va a formar su familia se los llevará, o bueno, esto que explicaste. Nunca deja de distinguirse, o sea, siempre se sabe que esos son los animales de esa persona, ¿no? Sea que están en la tropa con los otros animales de esa parentela o de esa familia, o que se lo lleve, entonces pasan, no sé, 40 años y se sigue diciendo, no, esas vacas son las de fulana porque las trajo de... Entonces, esa conexión con el origen y con el lugar donde provienen es muy fuerte, ¿no? Entonces, está esa propiedad que nunca desaparece, o sea, una distinción, ¿no? Como ese lazo con el origen. Eh, y también estos dueños que tienen, que se van y que siguen teniendo derechos a que han migrado, que ya no se ocupan del pastoreo, que trabajan en una ciudad, que en un almacén, en lo que fuera, o están en la mina, pero siguen siendo dueños de esos animales. Entonces, todo esto tensiona las nociones de propiedad que tenemos. Es una manera de la propiedad muy distinta a lo que no conocemos, cómo es el derecho, cómo se construye el derecho sobre algo, sobre alguien, sobre un ser, ¿no? mm, Pero como plantea Sebastián, ¿qué es lo que se mantiene? O sea, se mantiene cuando tenemos un derecho, ¿no? De propiedad. ¿Tenemos el derecho sobre el animal o, o tenemos el animal o el derecho sobre el animal, o tenemos el derecho a pertenecer a una parentela y una identidad, que parece que es lo que plantea Sebastián, que es sí. muy interesante. Em, Bien, continúo un punto más sobre esta cuestión de la propiedad. Hay otra dueña que aparece acá en el trabajo de Sebastián, una dueña vinculada a todos los animales criados por los diferentes seres, que es una dueña genérica que es Pachamama, ¿no? Entonces, esta dueña genérica Pachamama. Ahora, ¿ella estaría incluida también en estas redes de parentesco? Es una pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué manera está incluida Pachamama en las redes de parentesco? Porque es también está permanentemente en las familias, presente, ¿no? Entonces se la trae también, como se recuerda, ¿no? Entonces, ahora Sebastián escribe que esta dueña es dueña en un nivel espiritual, ¿no? Y yo sugiero que habría que repensarlo, porque al ser un ser vinculado con la potencia seminal, está ligada al crecimiento, ¿no? De pastos, de aguas, en fin, de animales, del mundo. Entonces sería en un nivel espiritual, material y pragmático en realidad. Ya, o sea, Mm, tendría muchos niveles, ¿no?
pero me gustaría pensar cómo se incluyen los parentescos también, si hay alguna posibilidad de pensarlo o no por este trabajo tan minucioso, ¿no? De cómo se arman estas redes de parientes animales y humanos. ¿Sí? Sobre el segundo punto, que es la experiencia diaria del pastoreo, para no extenderme mucho, voy a decir solo algo, una sola cosa. Tenía muchas anotaciones. En el momento me di cuenta, dije, al final parece que quiero hablar más que Sebastián, todo lo que voy anotando, porque me motivó Sí. mucho leer tu trabajo. Em, y el punto que quiero relevar es cómo la gente al hablar en el corral o cuando va a la noche, cuando volvió a pastorear y entonces repasa el día y ve las cosas que ocurrieron y habla de los animales, habla de los dueños y ver cómo esta memoria, la memoria de los que no están, ¿sí? Por diferentes motivos, em, se va relacionando con lugares, con experiencias, con cosas que han ocurrido, ¿no? Entonces, como esta memoria está inserta, ¿no? En el espacio. O sea, se rememora también de una manera pragmática, es contextualizada, es materializada esta memoria, no es algo así abstracto, es muy vinculada, ¿no? Con las experiencias y con las cosas que han ocurrido en tales lugares, con tales animales, ¿no? Y estas relaciones que siguen así en el tiempo, digamos, con los migrantes y con los que están ahí, con los animales, eh, ese espacio que tiene muchos tiempos a la vez, ¿no? Es como un espacio donde están ahí activos tiempos diferentes, como temporalidades que están, como diría, superpuestas o, no sé, articuladas. Y a mí me ocurrió una vez que iba con unas señoras en una zona cercana a Cochinoca, y dicen, por ejemplo, esas son las vacas de Don Condorí. Y yo como no lo conocía, digo, él vive acá cerca, como es de acá, no sé, de esa casa. Me dice, no, él falleció hace años. Entonces, a mí eso me hizo como dije, ¿cómo? Pero entonces él sigue, o sea, ¿por qué siguen siendo sus vacas y él sigue acá? O sea, esa manera de cómo es la memoria y cómo es esta... Em, y entonces ya, bueno, yendo ya hacia el último eje sobre este ritual central de los pastores de todos los Andes, que es la señalada, eh, esta red, o sea, que está permanentemente en la vida cotidiana y aparece en este ritual principal donde se activa y es como que se viene a actualizarse, pero más que eso, como a tomar fuerza, ¿no? Parece ahí en el momento ritual. Y entonces digo, el ritual que convoca a los dueños, estos parientes que llegan, o bueno, o allegados, en fin, todos estos que vos presentaste, se reintegran y reintegran y cohesionan, ¿no? La red esta de parentesco eh, extendido. Y es muy interesante considerar cómo este ritual, que supone la incorporación y socialización de los animales jóvenes a una tropa, porque ese es un rito de pasaje para los animales, entonces ellos Claro. van a conformar su parentela, es a la vez la que consolida la red de relaciones humanas, ¿no? Es estas Ujú. dos se dan. Entonces digo, se constituyen y se densifican ambas a la vez, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, ¿no? Como la señalada está como... sí, yo siempre vi que la gente viene y yo sé quiénes son y todo, pero nunca lo había pensado en esos términos que ese momento le daba esa densidad nuevamente a esa red digamos, de parentesco extenso o extendido. Eh, entonces se activan todas estas relaciones a la vez. Entonces, sería que mediante el ganado aparecen las relaciones actuales y pasadas, pero como, insisto, yo diría que es con el ganado, siempre es con y es algo como algo que está interconectado, que genera un tejido de dos caras. Me parece que no sería como que los animales nos dejan ver esa red, sino que los animales son otra red y son dos redes que están como articuladas, ¿no? Por supuesto que no te voy a pedir que hagas también el gráfico del parentesco de esos animales que están ligados, porque ya sería como una locura. No, Sería, no, sería lindo igual, sería lindo en serio. sería lindo, ¿no? Bueno, bien. Eh, entonces yo me pregunto, ¿no? Porque vuelvo a esta cuestión de la propiedad y los migrantes que siguen teniendo los derechos, y a mí a veces me parece, digo, porque es muy sacrificado, ¿no? Ese trabajo, o sea, porque digo, todos se retiran, termina la señalada, bueno, es una fiesta muy linda, la gente además tiene partes de juego, bueno, ahí la sorreada, bueno, acá otras cosas, no sabía de lo de la sorreada. Ahora, se quedan los que se hacen cargo de los animales todos los días, y eso es un trabajo arduo, es cansador, ¿no? Es constante.
los animales todos los días, ¿no? Los animales, como dicen las abuelas, no te dejan, no, o sea, bueno, no puedes ir a estar siempre con los animales. No puedes descuidarlos, es decir, me voy 3 días, o sea, no se puede eso. Entonces es una vida que tiene un ritmo muy, muy particular, ¿no? El de vivir con animales. Y digo, entonces estos intercambios, ¿no? De la gente que se va y que, bueno, que ayuda con algo, que trae, que envía alguna cosa, ¿no? Esto, que a mí siempre me llamó la atención, digo, al final, qué raro que sigan siendo que ellos están cuidando animales de tanta gente que nunca está. ¿Y cuál es? O sea, ¿este intercambio logra alguna reciprocidad, alguna simetría? Y al leer tu trabajo me apareció muy claramente que en realidad lo que retienen y lo que tienen las personas que siguen allí, que están allí, en esta red son nodos como, son como puntos articuladores fundamentales y tienen como un lugar que están ligadas al origen de esas parentelas, a los lugares que son los lugares de los animales, que son los lugares de las parentelas, ¿no? Y los lugares, sabemos de los lugares de origen, las famosas pacarinas que Mm. aparecen en las fuentes coloniales, para los grupos humanos y para los animales, la importancia que tienen en cómo se los nombra, incluso Abercrombie en su libro habla en las chayas, o sea, se chaya, se hace todo el sistema de chaya circular que se va nombrando, y estos animales que vinieron con tal mujer a ese lugar donde está haciendo la chaya, se refiere a los lugares donde eran esos animales, siempre se lo recuerda, ¿no? Entonces, creo que la gente que sigue ahí tiene esa fuerza que no tienen los que se alejan, ¿no? Entonces creo que también el trabajo permanente con los animales les da, podríamos pensarlo como un prestigio, pero lo quiero pensar más como una fuerza de origen. Bueno, hasta ahí, y ya dejo entonces para que todos puedan participar. Muchas gracias por esta linda lectura y por este trabajo increíble que has hecho No, con todos estos muchísimas gracias a vos, relatos. Lucila, por tu lectura tan atenta y me despertaste un montón de interrogantes, pero te agradezco mucho. Una lectura Bueno, tan cariñosa, si se quiere. Muchas bueno. gracias. Bueno, gracias, gracias. Bueno, y gracias por la escucha a todos y a todas. Y seguro que me pasé de los minutos, perdón, Daniel. No, todo bien. Gracias, Lucila, por todas tus apreciaciones. Bueno, ahora pasaríamos a que Sebastián, a darle un pequeño espacio a Sebastián de responder y de ahí abriríamos al público para ver si alguien más tiene algunas otras preguntas, apreciaciones al trabajo. Sí, bueno, yo más que responder, agradecer, pero hay algo bueno, dos o tres cositas que eso que decías, cómo se nombran los animales, una familia tenía un gatito, un Michi, que tenía dos llamas también. Justo esa no me tocó graficar, ¿no? Porque tendría que haber puesto un gatito ahí cuando le nombran animales al Ah, zorro. esto nunca lo Eh, escuché, es increíble. Sí, 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 a un Michi. Michi tenía dos llamas porque tenía mucha suerte el Michi. Y eso me impactó. Pero cuando le dijiste lo del zorro, me vino a la cabeza esas cosas que quedan ahí guardaditas y uno no sabe qué hacer con ellas. Ahora la estoy empezando a conectar. Y también hay un dicho que lo escuché varias veces, es que la hacienda de la gente muerta se muere pronto, ¿no? Porque las almas las piden, se las quieren llevar con ellos. Y me dio risa, ¿no? Porque una vez una persona me confesó, no, es porque como no está el dueño, los matamos primero. Pero bueno, el dicho ya está, ya está hecho. Y a mí me queda algo acá, con todo lo que vos decís y que sé que todavía no pude sacar quizás en otros trabajos o demás, pero está en el ganado una forma de hacer sociedad, una forma de ser sociedad. Por eso yo lo encaro desde el ámbito o desde la perspectiva de la sociedad, de la sociología, por supuesto, con la antropología, que es mi oficio, pero hay algo de hacer sociedad ahí que siempre lo pienso, ¿no? Si sacamos la ecuación del ganado, ¿qué ocurre? Esa gente no vuelve más, esta gente no se conecta más, las familias extensas dejan de tener sentido, se individualiza completamente el escenario social, ¿no? Por eso también yo tengo este, mis arremetidas con la minería, ¿no? Digo,
no es simplemente lo que está sucediendo con todas las letras que ustedes quieran ponerle, ¿no? La expoliación, la explotación, la contaminación, el uso del agua, sino que están deteriorando de a poco y matando un modo de vida, ¿no? Un modo de vida y una forma de ser sociedad. Sin el ganado esto no sucedería. Y eso es lo que me queda acá latiendo, todavía no lo puedo decir bien, ¿no? Lo digo así entre nosotros. Sí, es muy fuerte, eso yo también siento eso, pero a mí lo que me da alegría es ver que hay, y además ahora pusiste un mapa que se me trajo, no estaba con todos esos puestos, y entonces digo, qué Sí. fabuloso que en la Puna de Salta haya todavía todos esos puestos y todos estos pastores, ¿no? Porque en la Puna de Jujuy puede haber zonas más hacia la cordillera, pero en la región central donde yo trabajo hay cada vez menos animales. Y, Ah, yo y sobre confío que había todo, más en Jujuy. y sobre todo menos pastores, porque también las llamas las dejan ahora, han hecho grandes ¿cómo decir? Como, bueno, como lugares alambrados, ¿no? Como potreros, pero son más grandes que potreros, y las dejan ahí y vuelven, por ejemplo, los días, o sea que también modifica mucho lo que es o sea, rompe mucho estos tejidos que vos describiste. Ah, y con respecto, oh, perdón, ahí Brígida levantó la mano, pero con respecto a la suerte, yo he escuchado en unos convidos así, unas chayas que piden suerte para los pastoreos, piden suerte para esto, y una vez una señora pidió suerte para la minería, para que haya minería, ¿no? Es cierto que hay que explorar ese concepto que no está acabado, digamos, ¿no? Hay que seguir dándole a la suerte. Eso que vos me decías me puso a pensar, porque me acuerdo que una vez un cacique ya fallecido me decía, era cacique de Pastos Grandes, y la gente acá no quiere vender animales. Yo le decía, le proponía, sobran animales, ¿por qué no lo buscan como una fuente de ingreso económico antes de ir a las mineras? Y me dice, no los quieren vender por la suerte. Entonces, ahí me colocó la suerte en el animal, cuando yo la coloco siempre en la persona. Es cierto lo que decís, hay algo que hay que seguir explorando, más allá de todo el trabajo que hizo Bárbara, Goebel, el que hiciste vos, el que falta, hay que seguir, hay que ponerse a seguir Es que es un pensándolo. concepto muy complejo, yo creo, ¿no? Entonces sí, hay Mm, que seguir explorando, porque es además como muy profundo, entonces también eso tenemos que prestarle atención, nos daría muchos elementos sobre estas sociedades, más aún de los que hay ya, porque hay, Francisco Pasarelli también ha trabajado este concepto de suerte, y él dice ajá, que la suerte aparece cuando se carnea un animal, se ve cómo está adentro y ahí muestra cómo están las relaciones del animal con los humanos, con los pastores, con los dueños, con la tropa. Y en realidad en esos órganos de ese animal, en cómo está el estado de ese animal, aparece el estado de la tropa. Y tiene que ver con la suerte, de cómo está la suerte es esta fascinante. relación, ¿viste? Entonces Mm. sí, es muy fabuloso, sí. Eh, sí. Sí, Brígida levantó la mano. Colegas, disculpen que no tengo cámara, estoy de baja con todas mis tecnologías. Bueno, primero quiero felicitarlos porque tanto la exposición como los comentarios son fantásticos. Para nosotros que vivimos en el Nordeste, este es un Mm, universo cautivante completamente otro. Acá se discute la relación naturaleza-cultura muy de la mano de los procesos productivos, de los procesos rurales y también de la población guaraní, y la configuración difiere bastante. Acá entonces reivindico el carácter comparativo de la antropología porque creo que realmente abre puertas y mm, ventanas que no abre ninguna etnografía focalizada de por vida, ¿no es cierto? Y con respecto al contenido puntual, me resultó sumamente interesante y me quedé curiosa un par de cosas. Una es, ¿cómo es el proceso de sacrificar, matar, comer y qué significa para qué significa para los humanos y qué significa para los animales? Es decir, el animal cuando se mata, se sacrifica o se come, se muere. O sea, la idea es que el animal desaparece, caputa o tiene algún tipo de trascendencia o permanece de alguna otra manera. Me preguntaba también cómo vos decías, bueno, el ganado y todo lo que es el manejo de la tropa y la relación que se establece juntando estos elementos y estos universos es la forma de hacer y de ser sociedad, ¿no? Y ahí mm. me recordaba las contribuciones de Levi Strauss, tanto en el totemismo como en el hombre desnudo,
donde él afirma ya en la última fase la afirmación contundente de que no existen los términos antes que la relación, sino que la relación crea esos términos. Y me gustaría, bueno, pensar un poco a partir de esa conceptualización de Levi-Strauss, cómo esa relación genera esos términos y si esos términos separan los universos entre naturaleza y cultura o los tejen de otra manera o cómo se daría esta relación, porque nosotros desde acá miramos al animal y lo vemos en la naturaleza inmediatamente. Vos nos traes acá una etnografía que muestra la sociedad tramada internamente en esa distribución de roles y de cuidados. Y la otra cuestión que también me llamó mucho la atención tiene que ver con los nombres de los animales, cómo surge el nombre, quién le da el nombre. Hay animales sin nombre. Y qué relación y cómo establecen este vínculo las infancias, los niños, las niñas. Si son indistintamente varones y mujeres, si hay alguna preferencia de alguno de los géneros para cultivar esta relación, y si en esa relación de cuidado hay también afectos con la tropa, con las llamas, con las ovejas, y si hay afectos, de qué naturaleza son. Bueno, esta para abrir un poco la discusión. Gracias, muy interesante. No, gracias, Virginia. No, un montón de temas. Bueno, sobre el tema de los afectos, eso, Lucila, yo sé que vos lo has laburado, pero para no empezar por el final, el principio, bueno, yo que sigo diciendo, ¿no? Sigo sosteniendo de verdad, ¿no? No, no es una modestia de que tengo que seguir pensando esto, pero lo que vos decís es cierto. Yo creo que en la relación de las personas con el ganado está la sociedad. Ahí está la sociedad puneña que yo estoy por lo menos etnografiando. No en los animales, ni no en las personas, no, sino en la relación que ellos sostienen. En eso sí estoy completamente de acuerdo y me ayuda a pensarlo mejor. Este, hablando de los animales, de yo me acuerdo que Tim Ingold decía, los cazadores recolectores le piden permiso a las deidades. Los pastores agradecen a las deidades cuando van a sacrificar un animal, ¿no? Agradecen a la deidad. Y los cazadores recolectores van y piden permiso para cazar una presa, ¿no? Y eso es lo que sucede más o menos en la puna que yo investigo, ¿no? Eh, que los animales son sacrificados de una manera muy, muy honrosa, ¿no? Con mucho cuidado, intentan de que no sientan dolor, se sacan, si se pueden, se sacan sus sombreros por respeto al animal. Este, bueno, se le da la mitad de la sangre del corte que le hacen en el cuello a la Pachamama en agradecimiento. Sí, sí, es algo muy, muy respetuoso. Yo lo he visto así, no sé vos, Lucila, ¿no? Pero me ha parecido siempre una ceremonia. El sacrificar un animal no era nada, nunca nada así, llevado a la ligera. Lo que sí no Sí, sé, ahí sí, tengo que decir no sé, es qué sucede si quedan como, si tienen ánimos o almas espectrantes ahí dando vuelta luego los animales. Esas preguntas nunca me las hice, son interesantes, pero no lo conozco, la verdad. sí. Una cosa que yo también diría respecto a esto del sacrificio del animal, en general, donde yo he trabajado, nunca es el pastor quien sacrifica a los animales que crió, se pide la ayuda de otra persona. Puede ser que sea también un pariente, pero no es la persona que está en la vida permanente con los animales. Esa persona en general no sacrifica a sus animales. Muy interesante ese dato, ¿no? Sí, Sí. y los animales sí tienen un ánimo, porque de Mm, hecho, si no son bien sacrificados, pueden llevarse al resto de los animales, así como el muerto se puede llevar, o sea, el finado humano se puede llevar, también el finado animal se puede llevar a otros animales. Si muere llorando, si muere quejando, si muere mal, después empieza a morirse la tropa, dicen las personas, ¿sí? O sea, se mm, lleva a los otros animales ese ánimo. Y de hecho, Francisco Pasari también refiere a ciertas prácticas para que esos ánimos, porque hay depredadores que están buscando esos ánimos, entonces maneras para engañar a los depredadores como
voraces de espacio que quisieran comerse eso. Entonces, maneras para engañar y para ver cómo esos ánimos se van y no quedan por ahí. Pero lo que es también interesante y bueno de pensar en relación a la muerte del animal es que los animales son recordados en las familias, porque años Mm, después pueden estar hablando de una llama que era así o de esa otra que se comía, no sé, que entraba a la cocina y se comía el azúcar, qué sé yo, cosas por el estilo, entonces las recuerdan los animales, aunque ya hayan muerto hace mucho. Entonces es como recordar también a un pariente humano, ¿no? Y eso es bastante, bueno, sí, bastante asombroso a mi criterio y mm. muy conmovedor. Sí, Bárbara Gebel decía, son los integrantes no humanos de la familia, ¿no? Interesante eso, todo me remite a Levi-Strauss en este caso, al último Levi-Strauss por el papel de la metonimia para el análisis de esta conexión. Pues bueno, él insiste mucho en esta cuestión de que es la relación la que crea los términos porque es lo que nos permite entender que no están los términos previamente constituidos y luego se conectan. Es decir, Claro. la relación de parentesco no es que hay un padre y un hijo que se relacionan, la relación crea justamente esos términos, ¿no? Y acá, como tiene un protagonismo tan central la hacienda, la tropa, eh, bueno, me inspiraba a pensar en esos términos, ¿no? Mm, sí, interesante. Bien, Quizás no alguien sé. más del grupo quiera hacer alguna pregunta o algún comentario o alguna comparación. Estas cosas siempre nos despiertan la imaginación sobre nuestros Sí, propios campos, ¿no? Si puedo yo hablar un poquito. Am, bueno, Adelante, por aquí en supuesto. Escocia está muy tarde la hora, entonces estoy muy cansada, pero em, me gustó mucho escuchar la ponencia. Es una etnografía muy, muy rica. Y ok. el comentario de Lucila es muy, muy bueno y muy completo. Pero quisiera preguntar algo. Bueno, mi experiencia es del lado chileno, de Sluga, al norte de Chile, donde se pastorea llamas y alpacas y ovejas. Y quisiera preguntar sobre las invocaciones pronunciadas por los participantes humanas después de la señalada. Y a quién, mi pregunta es, ¿a quién se dirigen las invocaciones? Y para mí es interesante porque en Isluga hay que abrir la señalada. Hay que pedir permiso para empezar con el baño. Y también he tratado de la suerte en mi trabajo y la suerte muy involucrada con los uiwiris, o sea, los cerros. Ujú, Y hay que pedir de los cerros que para empezar. Entonces hay una forma de conversar con los cerros y con la Pachamama hay que ofrecer el humo. Entonces hay algunas distinciones muy importantes. Entonces, por ujú. eso quiero saber un poco más sobre cómo se dirigen las invocaciones. Sí, perdón, contesto un poco lo que ocurre, lo que yo conozco en la Puna de Salta. En primer lugar, la deidad principal y casi la única es Pachamama, ¿no? Después está toda la deidad de la religión católica, ¿no? Que bueno, yo la separo, pero por la gente no, quizás. Así que por ahí pido perdón si estoy separando algo que la gente
Pero sí, también se abre el Yuiri, el pozo, eh, pidiéndole permiso a Pachamama para comenzar la señalada. Siempre es con Pachamama. Se tiene mucha consideración a los cerros, ¿no? Se los nombra en los convidos a Pachamama. Hay un momento en donde la persona va nombrando todos los cerros y les pide también prosperidad y demás, pero no tienen el protagonismo que al menos he leído en las etnografías que son más allá de los Andes meridionales, ¿no? Los cerros son considerados entidades vivas, tienen voluntad, tienen carácter, influyen en la vida de la gente, hasta pueden ser muy peligrosos, pero no se los honra como deidades, al menos en donde yo estoy trabajando. Nunca he visto nada parecido a honrar a un cerro, más que pedirle permiso para subirlo o, o eso, no más. O hacer algún convido, ¿no? Sí, por ahí sí he visto unos convidos de estos que duran 3 años. Uno se dedicó a ir a un cerro Kébar, que es un volcán, y ha hecho los 3 convidos ahí a mitad de cerro. Pero las invocaciones en general, yo las que he presenciado son siempre a Pachamama. Parece una distinción interesante, muy nítida. Mm, sí, sí. Yo Mm. leía una etnografía, ¿no? Que decía este, que al ser pastores, los pastores tienen que tener siempre sus deidades ubicadas en los cerros, en los espíritus de los cerros. Y estos son pastores medios raros porque, bueno, tienen una deidad telúrica que es más propia de las sociedades agrícolas. Eso leía yo en una etnografía, ¿no? Y lo que es cierto es que no se habla del espíritu del cerro, sino del cerro mismo, ¿no? El cerro Sí, tira eso, piedra. sí, esto es muy importante. Mm, No estoy convencida de que los cerros son espíritus, porque tienen su propia realidad ujú. y la gente tiene una relación con los cerros. Sí, sí, incluso he escuchado de gente que dicen que los cerros les tiran piedras, ¿no? Cuando quieren subir y los no se quieren dejar subir, o que cuando organizan, Sí, sí. sí, te Y tiran piedras, o nublan el cielo ellos mismos cuando se enojan con la gente, pidiendo este, también ofrendas rituales, ¿no? Pero es el cerro, no el espíritu que habita el cerro. sí, estoy de acuerdo. Mm. Por ahí habría que pensar las ofrendas que se hacen en las zapachetas, qué relación tienen con los cerros. Bueno, son los caminos que pasan por los cerros, ¿no? Pero sí, pero en la Puna Jujeña es igual, es Pachamama, que es digamos, el principio vital, generador principal, y los cerros. Me acuerdo hace muchos años, cuando yo, bueno, había empezado mi proyecto de tesis, eh, Gilles Rivière había leído, no sé, el proyecto, ¿no? Me decía, pero los cerros, ¿cómo? Y los cerros, porque no pueden estar, digo, bueno, pero en esa región, o sea, los Malcus, ¿dónde están? Bueno, no es así, en el altiplano de Jujuy no es así. Y es una diferencia importante con otras regiones de los Andes. Y hay Mm. gente que no conoce esta región y que, bueno, tiene mucha lectura bueno, de las, bueno, de las sociedades pastoriles de Bolivia, de Perú, y que he tenido discusiones bastante acaloradas con personas que decían, no, bueno, eso es el pachamamismo, del indigenismo de las últimas décadas. Digo, no, esto no es nada, esto no tiene nada que ver, o sea, el indigenismo podrá tomar todas estas cuestiones, por supuesto, pero esto es algo muy antiguo en esta región. Sí. Eh, Así que bueno, son diferencias y uno se hace muchas preguntas también, ¿no? Porque la zona que trabaja Penélope es una zona del norte de Chile que es Aymara, ¿no? Entonces ya en- es- esa relación con los cerros por ahí tiene puntos en común con otras comunidades de Bolivia, ¿no? Penélope, Claro, obviamente. sí, sí, ¿No? es así. Sí, Queda muy cerca a Sabaya, en claro, Bolivia. sí.
Ahora, esas personas que están arrodilladas, porque ahí con la pregunta de las invocaciones que hace Penélope, esa foto que mostraste que es muy, muy impresionante, ¿ese Mm. en qué momento es que ocurre eso, que se arrodillan así? Cuando alargan a los animales, Cuando cuando ya salen, sueltan. cuando los Sí, sueltan. O sea, no sí. caminan atrás de ellos, no les van echando chitos. Corren, sí, 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 sí. Hacen Y después se exactamente eso. arrodillan. Y Y después se después se arrodillan. arrodillan. Cuando ya no lo tienen Ah, más al alcance para ah, lanzarles chulla, ellos le dicen chulla a sí, una mezcla, acá bueno, también. a la chulla. Bueno, a la chulla o ondean, incluso para que solamente haga el chicotazo, sin tirar nada. Ah, ¿No? Cuando ya no están más al alcance de eso, los se pastores arrodillan. principales, digamos, la cúpula de la familia, de Sí, esta sí, familia extensa, los dueños del ganado, se arrodillan bueno, saqué esa foto, les pedí permiso para mostrarla y me dijeron que sí, que si hubiese sido de adelante no les hubiese gustado, ¿no? Pero porque estaban en un momento muy íntimo. claro, claro, claro. Qué, qué, Mm. eh, Me Sebastián, hubiese a mí me, gustado, lindo. sí. yo tengo como por ahí una apreciación que quisiera como ponerla, como para pensarla, y me tomo el atrevimiento. Si bien en esta relación que se viene hablando, ¿no? La relación ganado y parentesco que vos estás exponiendo acá y mirando, eh, me hace pensar un poco por ahí en algunos trabajos, tantos trabajos que hice por ahí como colaborador de algún proyecto en la Puna y haber andado en diferentes lugares que ahora no recuerdo bien, porque como en la Puna Jujeña hay 10 millones de pueblitos en cada lugar y teníamos que ir parando. Y, y quisiera traer, en mi memoria traigo la adopción, en esta relación de ganado y parentesco, la adopción de animales que no son necesariamente parte del ganado doméstico, ¿no? Y me refiero a las adopciones de vicuñas, por ejemplo. He visto a algunas familias tener vicuñas en su casa, pero al mismo tiempo esas vicuñas que forman parte de esa sociedad, como vos decís, eh, son adopciones pasajeras, ¿no? Porque ellos decían de que esas vicuñas luego se van y se integran a las otras vicuñas y vuelven de nuevo a su estado salvaje. Eh, y eso me hace pensar en las migraciones, ¿no? O sea, ese animal que viene y que después migra y se va. Y pensar en las migraciones, digo también pensar en las migraciones de estas sociedades que están en esa relación con esos animales, en este caso estos pastores. No sé, ahí me pregunto qué pasa eh, cuando ocurren esas migraciones con todo ese ganado de esas familias, ¿no? Y qué pasa al mismo tiempo, cómo se invierte o cómo se transforma en esos momentos de migraciones del impacto de que sea no solamente en el ganado, sino también en todo lo que son las creencias, ¿no? Creo que tiraste un poco por ahí con el tema de la minería, que muchas veces dan a pie a esas migraciones y que muchas veces también dan a pie de esas transformaciones de esas sociedades, ¿no? Mm. Sí, no sé no sé cómo encarar. Este, lo que sí es cierto es que los hatos son cada vez menos, más no así los animales, ¿no? Yo no he practicado censos ganaderos más que preguntándole a la gente, ¿no? Y cada incursión al campo que hago trato de más o menos tener un dato comparativo y me voy dando cuenta de que quizá son menos pastores, pero los animales siguen siendo los mismos, ¿no? Porque esta costumbre de acabarlos, ¿no? Como decía Lucila, no la estoy registrando ya hace como unos 10 años. La gente les da los animales a otra persona y deja de pastorear. No sé cuál será el arreglo, si siguen, los arreglos son al cuidar o al partir, ¿no? Son arreglos muy típicos de la puna, donde una persona le da animales a otra en cuidado y la reproducción, digamos, ¿no? Los animales que se reproducen son mitad para el dueño y mitad para el que cuida. Este, no sé muy bien por dónde encarar, no me acuerdo muy bien cuál era tu pregunta, perdóname. Sí. Sí, quería como un poco mencionar el tema de las transformaciones en las sociedades, o sea, cómo Ah, las sí. migraciones pueden generar no solamente transformaciones en la organización de la tenencia de los animales,
sino también si es que ves transformaciones en las creencias, por ejemplo. Sí, en las creencias, por supuesto, ¿no? Pero esto es algo que siempre va cambiando, ¿no? Yo hace mucho tiempo pensaba, se está perdiendo la cultura, ahora solamente digo, se transforma. Es cierto que cada vez hay más elementos, ¿cómo se puede decir? Seculares con respecto a la minería, ¿no? Que les enseñan cómo comportarse, cómo relacionarse con sus parejas, cómo relacionarse con sus hijos. Los tienen vigilados, ¿no? Con una especie de panóptico Foucaultiano en los pueblos, ¿no? Algo que, una gubernamentalidad minera hay en esos lugares que les impide en algunos aspectos comportarse como se comportarían, ¿no? Ya están manejándose de manera más citadina en los pueblos y de manera más como a ellos les gustan los parajes. Yo mi tesis la última, la de doctorado, la hice sobre los cambios en la sociedad, esta sociedad puneña, pastorandeña, y lo primero que había visto, lo primero que vi, y que Lucila por ahí también puede aportar algo, es que a partir del asalariamiento de la gente teniendo trabajos salariales, asalariados, ha dejado de practicar las caravanas de intercambio, ¿no? Estas caravanas de intercambio que emprendían los puneños hacia los valles para traer productos que no se producen en la puna, ¿no? La gente decidió trabajar en las minas, obtener dinero y esperar a que les lleven en camionetas o camiones la mercadería y comprarla, entrar en un circuito monetario. Esa es una transformación que vi relacionada con estas migraciones a las minas, si querés, si se quiere, ¿no? Eh, Me costó mucho desilvanarla, me costó mucho seriamente interpretarla, pero bueno, es una opción de la gente. Yo he hecho 3 caravanas de estas, he viajado con la gente y eran casi las últimas. Si no fueron las últimas, pega, está ahí nomás. Pero, pero bueno, eso es quizá lo más relacionado que En la pude Puna encontrar. jujeña ese proceso fue anterior, porque cuando yo llegué a la parte central esta de la Puna donde hice trabajo, donde hago trabajo, ya no había estas caravanas. Seguían Mm, saliendo a principios de los 2000 de Susques, y parece que es algo que quiero indagar, hasta hace unos años esto sí ocurría, que todavía tenían caravanas la gente de Doncellas de Agua Caliente de la Puna. Y eso es muy ajá. interesante. Y no sé por qué esa gente sigue con eso. O sea, no tengo las suficientes relaciones. Tenía relación con un señor, bueno, por otro tema que trabajaba ahí, y un día había todos los burros florados, ¿no? Caravanas no con llamas, Mm, sino con burros. claro. Bueno, en fin, pero este proceso del asalariamiento, en realidad, para lo que es la Puna Jujeña, comenzó ya con las minas de la década del 30, es anterior. Entonces, yo donde veo el corte fuerte es cuando ya como serían, porque los mineros seguían manteniendo los ganados y seguían sus mujeres en las casas de campo, etcétera. Entonces siempre había como una relación entre ese trabajo asalariado y mantener el modo de vida pastoril. Pero después los hijos de esas personas ya estudiaron, no sé, y son Mm, maestros o policías, entonces empezó a haber un corte ahí. Y ya los nietos, o sea, hay un corte que tiene que ver con que ese asalariado produjo un cambio, una transformación en las propias familias que ya los hijos se dedicaron a otras cosas. Entonces ese parece ser y esto por lo menos yo ya lo encontré así. Cuando yo llegué eran como, vamos a decir, como las personas que tenían, o sea, los pastores, todos estaban muy vinculados con el mercado de trabajo y con, digamos, con la economía monetaria a través de diferentes parientes. Entonces, ya como que era bastante raro, o sea, casi no conocí yo familias que vivieran solo del ganado, ¿no? mm, Entonces ya era como muy, había como muy pluriactivo todo digamos, todas esta sociedad que yo conocí. Y, sí, y ahora lo que veo es que cada vez hay menos gente en el campo, en los parajes, ¿no? Entonces, bueno, esto está ocurriendo en la Puna de Jujuy, sí. Pero los sí, animales, sí. muchos siguen estando, pero quedan solos, así. Entonces hay muchas, y hay menos tropas, como vos dijiste, pero hay muchos problemas de los ataques de los pumas, pero parece ser que Mm, porque hay menos tropas también, entonces los pumas se dedican a esas tropas que están, ¿no? Entonces, mm, por ahí no son de pocos animales, como vos decís, se mantienen como las cantidades, pero son menos tropas, y las mantienen encerradas.
Eso es lo que yo había como, me había propuesto, no sé si lo lograré, empezar a ver esto de estas tropas que quedan en los campos y la gente está en Abrapampa o a veces incluso en Jujuy y viajan. Entonces como un tipo de pastoralismo nuevo, ¿no? Mm, Sí. sí, 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 tal cual. Y Daniel, esos animales que los crían así por un tiempo se llaman chita y Mm. son jodidísimos porque les encanta corretearte, tirarte al piso, patearte. Tienen sus mañas. Yo- Y ¿Sabes qué? a mí me llamó mucho la atención eso, ver una cuña, habrá sido una de las primeras veces ahí al lado de la casa, al lado de ellos, como, como una llamita, como una oveja más. Y yo que Sí, a pensaba veces, perdón, que perdón. Ah, no, a veces también sucede, eso lo he visto varias veces, también Lucila lo habrá visto, que algunos teques o que las llamas bebés quedan huérfanas, ¿no? Quedan guachas y se crían ahí alrededor de la casa, no salen con el ganado. Y ellas se creen que siguen teniendo el mismo tamaño que un perro, ¿no? Van creciendo, 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 se hacen grandes y quieren entrar por puertas donde no entran, te quieren jugar como si fuesen un perro y son llamones enormes, ¿no? Lo has visto eso también, Lucila, me imagino. Y les tengo miedo a esa Sí, llama. sí, sí. Son muy peligrosas porque se creen que son chiquititas y vienen y te cuerpean y te dejan tirado. No, no. Nunca se asumen que no son más grandes que un Y una perro. vez me corrió por el campo, bueno, yo era mucho más joven, ahora me agarra y me da y me corrió una llama y yo no sabía cómo hacer, entonces yo corrí y la trataba de asustar con el sombrero. Me perseguí por el campo y después me dijo una familia, no, es que esa es la llama chita de fulano. Claro. ¿Qué le pasa a esta llama? ¿Por qué me persigue? otra cosa que a mí me llamó la atención, creo que fue en Finca Yoscaba, por ahí, en donde hay tantos alambrados, o sea, donde está todo muy parcelado, y con las parcelas tenés que ir atravesando alambrado tras alambrado para ir pasando de finca en finca. Fue a los zorros disecados, colgados en los alambrados, Mm. los zorros puestos en los alambres, en las entradas. Como yo lo leí, nunca les pregunté, pero lo leía como advertencia, o sea, qué es lo que les pasa a los zorros, ¿no? O sea, estaban puestos a propósitos ahí en los alambrados, todo disecado. Mira, nunca lo vi a eso. Yo tampoco no. No. De hecho, no he visto alambrados en la puna. Yo, la puna de Salta. Mm. No, no. Qué bueno, es como una puna que se mantiene como de otra manera con las relaciones con los animales, porque acá ya la zona de Abrelite todavía no tiene alambrados, pero bueno, la mayor parte de la puna está. O sea, ahora vas por los caminos de tierra y tenés alambrados en los dos costados, así es muy No, impresionante, muy impresionante. Y tienen no así lo he como visto. tríos gigantes, sí. Sí. Y bueno, ha habido muchos proyectos también de proyectos públicos de entrega de alambrados a las familias, Sí. entonces, sí. Mm. Bien, no sé si queda alguna apreciación más, si no estaríamos creo que con el tiempo para finalizar, ¿no? Brígida, Bueno, no sé si que estás por ahí. ¿Quién, yo dijiste o Brígida? ¿Qué dijiste? Brígida. Brigitte. Ah, Brígida. Ah, sí, sí, estoy por acá, estoy acá muy interesada. Pero sí podemos ir cerrando. Sería muy interesante, Sebastián, si te interesara, ¿no? Contribuir con un artículo sobre esto para la revista. Estás Bueno, invitado. por supuesto, podemos Ajá. conversarlo. Todavía me queda una conversación pendiente con Lucila para que me diga la verdad y poder incorporar cosas sumamente enriquecedoras seguramente. Y ahí lo conversamos, por supuesto. Sí, sí. Genial, estás invitado entonces. Muchas gracias. Te Bueno, dije entonces toda la lo verdad, yo te dije toda la verdad acá, pero por ahí hay algunas otras cositas que hay, pero dije toda la verdad. Bueno, entonces muchas gracias. Pero igual algunas cositas me vas a pasar, supongo que me van a ayudar. mm,
Les quería comentar que esta actividad se está grabando y se va a subir al sitio del programa, así que la pueden después ver y la pueden compartir para quienes no hayan podido venir. Les vamos a estar avisando en el momento que se suba, va a ser la semana que viene. Bien. Y, y bueno, y aprovechamos entonces para hacer conocer este espacio también con eso. Yo muy Bueno, agradecida por la invitación también a Brígida, agradezco, fue muy lindo participar y bueno, además con un trabajo tan bueno y de una temática que a mí me importa tanto, entonces fue Mm. realmente una gran invitación, así que muy agradecida. Y qué bueno también que se lo graba y se lo sube y queda como para los que no han sí, podido y asistir. algo lindo es conocer la bibliografía también. Creo que estos espacios son interesantes porque mucha gente la conocemos de nombre. Yo lamentablemente no puedo hacerme ver la cara porque no me anda la cámara, pero me Sí, yo quería gusta, verte la cara justamente. sí te imagino. Bueno, yo te conocí, Brígida, de ahí viene todo esto, ¿no? Aquí en la Claro, UNSA. como Sí, haciendo redes, sí. tal cual. Bueno, Pero y lo que surja, hagamos, sigamos haciendo cosas. me encanta, tenemos que acercar el norte, tenemos que acercar estas realidades porque como les decía al inicio, hay muchos asuntos que tenemos que pensar comparativamente y no estamos haciendo nuestro trabajo. Así que yo encantada de conocer este espectro de realidades novedoso para nosotros y bueno, y ahí me encanta poder extender nuestras conexiones en estos saberes, ¿no? Así que bueno, estoy muy agradecida por la participación de ambos y ya estamos más cerca que antes, así que está muy bueno. Ahí. Bueno, les mando un saludo a todos. De nuevo les agradezco mucho, mucho, sobre todo a Brígida y a Lucila y por supuesto también a Daniel. Bueno, queridos, que tengan un buen Bien. mundial, muy buenas Eh, noches. Gracias, sobre todo. Daniel. Gracias a Muchas todos. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Que Buenas estén noches, bien. gracias Chao, Luego, Pedro, chao. también gracias Daniel por presentaciones, muchas Hasta gracias. chao, Lucila. Muchas Hasta gracias. luego. Chao Chao, Penélope, Daniel. gracias por asistir tan tarde allá. Chao, Gracias. Penélope, sí, sí. No sé qué hora será, pero bueno, estaba despierta. Tardísimo. abrazo, gente. Chao, Chao, chao. Chao, hasta chao. Chao, luego. chao.